Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos se están gozando? Renuévame, dice este hermoso canto. Amén. Aleluya. Ha llegado la hora de escuchar la palabra del Señor. Amén. ¿Están listos para aprender lo que Dios tiene para con nosotros? Amén. Damos la bienvenida a nuestros amigos que nos visitan. Amén. ¿Qué es lo que deseamos para ellos? Que Dios bendiga sus vidas. Amén. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, pidiendo que el Señor nos hable hoy a través de la palabra del Señor. ¿Por qué no oramos primero? Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das de venir aquí, Señor, y alabarte, cantar estas hermosas alabanzas, Señor, y alimentarnos hoy en la mañana, Señor. Fue un privilegio. Aleluya. Y hoy en esta tarde queremos una vez más, Señor, impartir tu palabra. Y que a través de tu palabra, Señor, te pedimos que tú abras nuestros entendimientos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Que tú fortalezcas, Señor, cada uno de nosotros que estamos aquí a través de tu palabra, Señor. Y tú puedas abrir el corazón de la persona que escucha, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos. Hoy quisiera hablarles de Filipenses capítulo 2, hermanos. Si usted tiene sus Biblias, su Biblia ahí en mano, es importante que la abra. Aleluya. Yo sé que estamos muy acostumbrados a la pantalla, pero de esto se trata, de estudiar la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2. Quisiera cubrir hoy en esta mañana con ustedes 3 puntos importantes de acuerdo a Filipenses capítulo 2. El primer punto es ¿dónde estamos? En otras palabras, el tiempo en que estamos viviendo. Y el segundo punto es ¿quiénes somos? Y el último punto que quisiera yo cubrir en esta mañana es cómo vivir en una generación maligna y perversa. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a cubrir estos 3 puntos. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Y cómo vivimos? Y vamos a empezar Filipenses capítulo 2. Vamos a leer. Amén. Dice la palabra, yo voy a leer la Reina Valera contemporánea y esto es lo que dice así. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 3. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús,
quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, ¿qué cosa? Sobre todo nombre. Para que en el nombre de quién, hermanos, Jesús dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Curios que viene siendo el Señor, para gloria de Dios el Padre. Verso 12. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense, diga conmigo, ocúpense. Ocupaos, dice ahí la Reina Valera 1960, dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí viene lo bueno, dice, háganlo todos sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación, ¿qué cosa, hermanos? Maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y el servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. Asimismo también ustedes gócense y regocíjense conmigo. Aleluya. Aleluya. Estamos. Aleluya. Estamos tratando un nuevo micrófono, hermanos, y tenemos que quizás arreglar un poquito más. Aleluya. Aleluya. Ahora sí, ok. Bueno. Ahora sí, hermanos. ¿Me escuchan bien? Así se suenan los artistas, ¿eh? Miren. Aleluya. Bueno, hemos terminado la lectura. En esta lectura, hermanos, vamos a cubrir tres cosas. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Y el último, cómo vivir en una generación maligna y perversa. En cada etapa de la existencia del ser humano, siempre hay una generación maligna y perversa. A través de la historia de la humanidad siempre ha existido el maligno y la perversidad. No hay que olvidar, hermanos, el evento más catastrófico de la humanidad, conocido como el diluvio. ¿Cuántos conocen la historia del diluvio? Donde la Biblia nos enseña, hermanos, de que Dios tuvo que erradicar la raza humana por el maligno y la perversidad que existía continuamente, dice la Biblia. En cada generación, hermanos, en cada sociedad, hay gobiernos, hay generaciones que se corrompen.
Y el apóstol Pablo en el verso 15 que acabamos de leer, hermanos, describe su tiempo, describe su generación como maligna y perversa. Así lo describe en el verso 15. En la Nueva Versión Internacional lo describe como una generación torcida y depravada. Y él dice, hermanos, dice en el verso 15, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Así lo dice. Entonces, en cada generación, en cada etapa de la existencia del ser humano, siempre hay una generación perversa, torcida, maligna. Alabado sea el nombre del Señor. Y así lo era en el tiempo de Pablo. La iglesia de Filipos estaba ubicada en la región de Macedonia, dominados por los romanos. Y ellos estaban expuestos al paganismo y a la idolatría, donde uno de los dioses que se adoraba, hermanos, era el emperador romano. Y les quiero decir, iglesia, renunciar a César como Dios y recibir a Jesucristo como Señor era muy, muy peligroso. Renunciar al emperador, hermanos, en aquel entonces y aceptar a Jesucristo como el Curios, como el Señor, era peligroso. Porque solamente el César era al quien se le adoraba. Entonces, la iglesia de Filipos estaba en una región dominada por los romanos, por el paganismo y la idolatría. Y al Dios que ellos servían era al César. A través de la historia podemos leer, hermanos, a través de los hechos podemos leer que en el siglo I hubo una grande persecución. La iglesia pasó por una persecución. La Biblia nos enseña de que muchos fueron mutilados, crucificados, fueron quemados, fueron vendidos a la esclavitud, porque era una violación, era un crimen renunciar a César como Dios. Era un crimen. En el capítulo 3 de Filipenses, el apóstol Pablo también enfrenta otro problema. Pero este problema no está en el gobierno, sino que está ahora en la iglesia. Y él les advierte a la iglesia de los falsos maestros, aquellos que tuercen la verdad. Dice en Filipenses capítulo 3, versos 2. Y mira la expresión que él usa, hermanos. Dice, guardaos de ¿quiénes? ¿De quiénes? Imagínense si yo me pusiera aquí al frente, identificar a un hermano como un perro. Imagínense lo que pasaría. Fuera un problema grande. Pero esta es la expresión que Pablo usa. A estos obreros él los llama perros. Dice, guardaos de los perros. Dice, guardaos de los malos, ¿qué? Obreros. Quiere decir que en la iglesia va a haber buenos obreros y también hay malos obreros. Dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿en qué cosa? En la carne. Entonces, hermanos, la iglesia de Filipos tenía que contender con una generación perversa, una generación maligna.
Y lo interesante de esto, hermanos, es de que Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Imagínense. Él escribe a los hermanos desde la cárcel. Él estaba en prisión esperando su juicio. Y a pesar de todo esto, el tema principal de esta carta, hermanos, tiene que ver con el gozo. Pablo esperaba que ellos tuvieran gozo en medio de una generación maligna y perversa. También nuestro Señor Jesucristo en Mateo 17:17 describe su generación como una generación incrédula y perversa. Y si nos vamos más atrás, hermanos, al Antiguo Testamento, Jueces capítulo 2 nos dice que después de que murió Josué y toda la generación de él, dice que la escritura nos dice que se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y mire lo que dice ahí en Jueces 2:10-12, les quiero leer ahí, y dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, en otras palabras, murieron ellos, fueron sepultados con sus antepasados. Y mire lo que dice después de ahí: y se levantó después de ellos, ¿qué cosa? Otra generación que conocía a Jehová, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron, dice, ¿qué cosa, hermanos? La ira a Jehová. Provocaron ira a Jehová. Dice que la nueva generación hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y hay muchos ejemplos de cómo se levantan generaciones perversas que tuercen. Y le quiero decir de que el día de hoy también nosotros estamos viviendo en una generación perversa. La pregunta que les quiero hacer hoy es: ¿qué nos dirá Dios de nuestra sociedad? ¿Qué nos dijera el apóstol Pablo si él estuviera vivo en nuestro tiempo? ¿Qué consejo nos daría para la iglesia de San Pablo? En Filipenses capítulo 2, Pablo nos enseña cómo podemos vivir en una generación maligna y perversa. ¿Qué significa esa palabra maligna? La palabra maligna viene de la palabra en griego conocido como escolios, que quiere decir torcido, curvado, devanado y tortuoso. Y de esta palabra escolios es donde sacamos la palabra escoliosis. ¿Usted sabe lo que es eso? Escoliosis. Escoliosis es cuando la columna vertebral o la espina dorsal hace una curvatura o una desviación. Se desvía de lo normal. Se desvía de su asignación. Y así, de esta manera, es como el apóstol Pablo compara su generación.
una generación torcida que se ha desviado de la verdad, se ha desviado de la moralidad. Y si reflexionamos, hermanos, el país en que vivimos hoy, nuestro gobierno ha facilitado en crear una cultura torcida. Número uno, porque ha eliminado a Dios. Han quitado a Dios de las escuelas, han quitado a Dios de los lugares de gobierno, han quitado a Dios en lugares de trabajo y han pasado leyes que promueven la inmoralidad. La Biblia nos dice de que Dios creó al hombre y la mujer. Dios creó dos géneros. Pero ¿qué dice nuestra sociedad? Nuestra sociedad corrompida nos dice que usted puede escoger el género de su preferencia. La Biblia nos dice que fuimos creados a su imagen, pero nuestra sociedad nos dice que la criatura que está en el vientre de la madre no es un ser humano y lo puede abortar, lo puede destruir, lo puede matar. Promueven leyes, hermanos, que van en contra de la voluntad de Dios. Es por eso que estamos llenos de tantos problemas. Las cárceles están llenas de tantos criminales. Pero hermanos, esto no debería de sorprendernos. Esta es la condición en que vivimos nosotros. No debería de sorprendernos. El verso 15 del capítulo 2 de Filipenses nos muestra en dónde estamos como sociedad. Y estamos viviendo en una generación maligna y perversa. Y ahí es donde estamos. Y ahí es donde Dios quiere que estemos. Amén. Pero ahora vamos a ver quiénes somos en medio de una generación perversa y maligna. Y la respuesta también la encontramos en Filipenses 2:15. Ya hemos cubrido en dónde estamos y estamos en una generación perversa. Y ahí Dios nos quiere mantener. Por una razón Dios nos trajo en este tiempo. En tiempo de una sociedad corrompida, Dios nos permitió nacer y aquí estamos. Y no nos vamos, porque aquí Dios nos quiere tener. Pero ahora el segundo punto es, vamos a ver quiénes somos en medio de una generación perversa. Y la respuesta está en Filipenses 2:15, que nos dice, hermanos, de que somos hijos de Dios sin mancha y luminares en el mundo. Eso somos nosotros. En medio de una generación perversa y maligna, la Biblia nos dice que somos hijos de Dios sin mancha, dice en medio de una generación maligna y perversa, aleluya. Y también dice que somos luminares en el mundo.
Si dice la escritura, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Y aquí viene la identidad de la iglesia. Dice, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna, en medio de la cual resplandecéis, dice, como luminares en el mundo. Eso somos nosotros, hijos de Dios, luminares en el mundo. Y es lo que le dice Pablo a los filipenses. Les dice que en medio de una generación perversa, ellos son hijos de Dios sin mancha. Esa es la identidad de la iglesia. Esa debe de ser la identidad del Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. No por naturaleza, no por mi fuerza, no por mi educación o mi inteligencia o por los dones, por las habilidades que yo tenga. Porque así dice el mundo, todo el mundo dice, yo soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios, hermanos, porque Dios nos ha adoptado y nos ha dado potestad, dice la Biblia, de ser hijos de Dios. Por eso somos hijos de Dios, porque somos adoptados por Él. Mire lo que dice en Juan 1, 9, 13. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No conoció al Mesías. A lo suyo vino, y los suyos, ¿qué hicieron? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, hermanos, a los que creen en su nombre, aleluya, que es sobre todo nombre, aleluya, les dio ¿qué cosa? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Un aplauso al Señor. Aleluya. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad del ser humano, de la carne, ni de voluntad de varón, sino que es voluntad de Dios, aleluya, que Él escoge, nos adopta a nosotros a ser hijos de Dios, porque hemos creído en el Mesías. Y así Pablo les dice a los filipenses, ¿quiénes son ellos? En medio de una generación perversa le dice que son hijos de Dios sin mancha. Luminares en el mundo. Dígale a su vecino, luminares en el mundo. Somos hijos de Dios porque tenemos el Espíritu de Dios. Y como tenemos el Espíritu de Dios, podemos iluminar en el mundo. Luminares, dice. En el mundo. Esa expresión es como las estrellas que alumbran en las tinieblas. Usted nunca ha salido de la casa a la noche cuando el cielo está bien aclarado en verano. Y desde allá, lejos, lejísimos, se ven las estrellas porque están iluminando. Imagínense, de lejos que están, hermanos, uno lo alcanza a ver porque brilla en la oscuridad. Y así nos declara el Señor. Dice, luminares en el mundo. Y así debe de andar usted. Así debe de caminar usted.
Tiene que alumbrar en las tinieblas. No ser tinieblas, sino que alumbrar en las tinieblas. Porque esta es nuestra identidad. Alumbramos el camino para la salvación. Jesús dijo a sus seguidores en Mateo capítulo 5, verso 14, le dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, no se puede esconder. El Hijo de Dios no se puede esconder en las tinieblas, aleluya. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, aleluya. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, aleluya, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que alumbrar. Dice: para que vean vuestras malas obras buenas, no malas. Porque esa no es nuestra identidad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Pablo nos enseña dónde estamos, que es en una generación perversa. Luego nos dice quiénes somos. Somos hijos de Dios, luminares en el mundo. Y ahora nos dice cómo vivir en una generación perversa. Y vamos a ver algunos ejemplos. Mire lo que dice ahí Filipenses 2:5. Y el número 1 es: tenemos que vivir en humildad. Dios quiere que vivamos en humildad. ¿Cómo vivir en una generación perversa? Es vivir en humildad. Mire lo que dice en Filipenses 2:5. Vamos a leer un poquito más atrás. Dice así: haya pues en vosotros este sentir. Diga: este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló. Diga conmigo: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios quiere que vivamos en humildad. Pablo le dice: este sentir que hubo en Cristo Jesús tiene que estar en ustedes. Tiene que morar, tiene que habitar. Y él habla aquí de la humildad. Pero aquí luego nos da un sinónimo de lo que es la humildad. Dice: haciéndose obediente. Haciéndose obediente. Muchas veces pensamos que la humildad es vivir pobre y así, viviendo pobre. No, aquí el sinónimo que nos da es la obediencia. Tenemos que ser siervos y esclavos de Dios. Vivir una vida de obediencia hasta la muerte. Entonces Dios quiere que vivamos en humildad. Y tenemos que tener ese mismo sentir, esa misma actitud en una generación perversa. Número 2. Está en Filipenses capítulo 2 y verso 12. Y número 2 es ocuparse en la salvación que Dios nos ha dado.
Mire lo que dice ahí. Verso 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué es lo que dice? Ocupaos. Ocúpense en los chismes, en las críticas, en los problemas. No dice, hay que ocuparse en vuestra salvación con temor y temblor, con reverencia. Esa expresión es reverencia, adoración. Ocupaos. No se está refiriendo de que tenemos que ganarnos la salvación, porque la salvación no es por obras. Los hermanos filipenses ya eran salvos. Lo que aquí se refiere al proceso de la santificación. En otras palabras, hay un seguimiento que darle. Aún siendo salvos, hay un seguimiento, hay un crecimiento espiritual, hay una formación en el camino del Señor. Dios sigue formando nuestras vidas, aleluya. Y eso se refiere ahí. Ocupaos en vuestra salvación. Y esto es algo que tiene que ser continuamente, todos los días. Es una renovación, dice Pablo, ser transformados por medio del renovamiento de nuestro entendimiento. Hay que renovar nuestra mente diario, todos los días. No nomás el domingo. A veces solamente nos acordamos del Señor el domingo, pero el resto de los 6 días de las semanas nos olvidamos de Dios. No estamos alimentando el hombre interior, la mujer interior. Entonces hay que ocuparse. Dígale a su vecino, tienes que trabajar en la salvación. Trabajamos para muchas otras cosas. Tenemos que trabajar, amén. Trabajamos en la casa y que arregla el jardín y hace esto a lo otro, pero hermanos, ¿y el hombre interior? Necesita mantenimiento. El alma necesita mantenimiento. El alma necesita que llenarse de Dios. Aleluya, tiene que alimentarse de Dios. Aleluya. Si no se alimenta, hermanos, va a tropezar. Entonces, número 2 es ocuparse en la salvación. Es también, como en Filipenses 3 lo dice, también incluye olvidar lo que queda atrás y proseguir a la meta, proseguir a lo que está delante. Pablo mismo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dice, prosigo. Hay que proseguir, hermanos. Es lo que significa ocuparse, proseguimiento a la meta, al premio del supremo llamamiento, dice. Entonces, vivir en humildad, ocuparse en la salvación. Número 3 es, como lo mencionaba, vivir en obediencia. Dice Filipenses 2:12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino que también mucho más ahora. Eran más obedientes ahora en su ausencia. Pero a veces decimos, el pastor no está aquí, vámonos. No nos va a ver. No, dice que ellos eran más obedientes. No estando Pablo ahí, fueron más obedientes.
Quizás alguien diga, pues, ¿cómo es posible hacerlo? ¿Cómo podemos vivir en obediencia, en humildad, crecer en santidad? El verso 13 está la clave. ¿Sabe por qué lo podemos hacer? Porque mire lo que dice ahí. Dice, porque Dios, diga conmigo, Dios es el que en vosotros produce, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que produce? El querer, ¿y qué más? Y también el hacer. Dios produce. Es por eso que sí se puede. Sí se puede vivir en humildad, sí se puede ocuparse, crecer en la santidad, vivir en obediencia, no por nuestras fuerzas, sino que es Dios el que produce el querer y el hacer en nuestras vidas. A través de su Espíritu Santo nos da la fortaleza. Se puede. Y el cuarto es aferrarse a la palabra de vida. Filipenses 2, mire lo que dice, 2:16. ¿Cómo vivimos en una generación perversa? Dice aquí, asidos. Esa palabra significa aferrarse. ¿De qué cosa? De la palabra de vida. Aferraos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. La pregunta es, ¿cómo está esa Biblia? ¿Está empolvada? ¿Está guardada ahí? Dice, hay que aferrarnos a la palabra de vida. La palabra de vida tiene diferentes significados. Puede representar la palabra, puede representar el Espíritu, puede representar a Cristo. Dice, hay que aferrarnos a la palabra de vida. Porque la Biblia es como un espejo. Nos revela cómo somos y qué necesitamos. Y ya para terminar, número 5, es vivir en gozo. Ese es el tema principal de la lectura de la carta de Filipenses, es el gozo. Y es interesante de que Pablo, cuando escribe esta carta, él está en la prisión. Y uno quizás pensaría, bueno, si uno está en la prisión, uno debe de estar amargado, triste, agobiado, miserable. Pero no, el tema principal es el gozo. Ve lo que dice Filipenses 2:18, dice, asimismo, gozaos, aún en medio de una generación torcida, maligna, perversa, gócense, dice, y regocijaos también vosotros conmigo. Aleluya. Gócense. Y hay muchos otros ejemplos que podemos usar. Entonces, estos son ejemplos que encontramos en ese capítulo. Pero hay una cosa más que me está faltando, hermanos, y quisiera también mencionarlas, porque quedan dos cosas que son práctico y que son clave al versículo 14, que estamos hablando de la generación maligna y perversa. Dos cosas faltan importantes que no hemos mencionado, que están conectadas con la generación
perversa y maligna. Y mire lo que dice así el verso 14. Haced todo, diga conmigo, haced todo. Sin, ¿qué cosa? Murmuraciones y contiendas, significa peleas. Y mire lo que dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, y para que seáis hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis. Usted quiere ser irreprensible, sencillo, hijo de Dios, aleluya. No hay que murmurar. Y aquí se refiere, hermanos, de una persona que se queja con Dios por la condición que él está. Aquí se refiere a una persona que está descontenta con la voluntad de Dios. Y hay mucha gente así. Filipenses tenía quizás muchas razones de quejarse, pues eran perseguidos. Vivían en un tiempo muy difícil. Pero Pablo le dice, hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, y para que sean hijos de Dios sin mancha. Para iluminar en el mundo. Dice, hagamos todo. No es fácil, porque a la carne le cuesta, a la carne le gusta quejarse. Pero es Dios el que produce el querer y el hacer. Si nos quejamos con Dios de cómo está el mundo, de cómo está la sociedad, tarde que temprano vamos a comenzar a criticar a Dios. Y yo les voy a garantizar, hermanos, de que tarde que temprano seremos los más miserables. El gozo se irá de nosotros y poco a poco nos desviaremos de la fe. Dios nos manda a vivir una vida sin murmuraciones. Nos manda. Y esta es la palabra del Señor. Imagínense, Pablo dice esto estando él en la cárcel. No murmuréis. Pablo pudiera haber quejado con el Señor y decirle, mira Dios, ¿dónde me tienes? En la cárcel. ¿Que no eras tú el Dios de poder? Y mira, me tienes encarcelado en prisión. Pero Pablo, al contrario, habla del gozo. Y dice, hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles. Amén. Estamos viviendo nosotros en una generación perversa. Pero ahí Dios no nos tiene ahí por una razón. Nuestra identidad no es la del mundo, como dice. Somos hijos de Dios, luminares en el mundo. Y nos aconseja de vivir una vida
sin murmuración. Amén. Aleluya. ¿Por qué no se pone de pie, hermanos? Hemos concluido con este mensaje. Aleluya. Dios me ha hablado a mí, hermanos. Aleluya. Me ha hablado a mí. Y yo quiero cumplir con la voluntad de Dios. Amén. Hay que apagar. Les doy un consejo, hermanos. Hay que apagar el ruido del mundo. Apague el ruido del mundo. Apague lo que dice las redes sociales. Y hay que enfocarnos más en lo que dice la Biblia, en lo que dice Dios. Amén. Y Él está en control de todas las cosas. Amén. Quisiera abrir este lugar como acostumbramos y pasar y orar un tiempo, buscar de su presencia. Amén. Como lo hacemos por costumbre. Este lugar está abierto, hermanos. Amén. Podemos tomar unos momentos y buscar de su rostro. Amén. Aleluya. Buscar de su presencia. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya.